Viernes 27 de marzo de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?». Los judíos le contestaron: «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les replicó: «¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: «Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad». Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mientras más nos acercamos a la Semana Santa, más intensos se vuelven los debates que Jesús tiene con los judíos y más fuertes son las razones que ellos inventan para matarle. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿qué te ha hecho Dios? Segundo, no puede fallar la Escritura. Tercero, cuidado con la dureza de corazón. Vamos con el primer punto. ¿Qué te ha hecho Dios? Jesús comienza exponiendo un argumento irrebatible. Les pregunta a los judíos que le quieren apedrear: «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?». El punto de esta frase es bastante doloroso, porque el Señor está diciendo: ustedes están pecando, ustedes están maltratándome precisamente por las obras buenas que estoy haciendo. El bien que yo hago, en vez de producir bondad en ustedes, produce odio. Hay un bello poema, una bella oración que leemos tradicionalmente en la liturgia de la adoración de Jesús crucificado del Viernes Santo, que expresa el dolor de Dios por el rechazo de un pueblo al que Él solamente le ha hecho bien. Y dice así este poema: «Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te libré del mar, te di a beber el agua que manaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te hice poderoso, estando yo a tu lado, derroté a tus enemigos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido?». Este apenas es un extracto de esa bellísima queja que Dios hace al corazón del hombre ingrato y que tiene mucho que ver con esto que sucede hoy. Dios nos hace bien y nosotros, a cambio de este bien, lo que hacemos es pecar. Deberíamos ponernos a llorar con esas frases, deberíamos dejar que nuestro corazón se estremezca ante nuestra absoluta ingratitud. Hoy postrarnos ante Dios y decirle: «Perdóname, Señor, sí, mientras tú has sido bueno conmigo, yo lo único que he hecho es apedrearte con mi pecado». Y como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 6, cada que pecamos, tú y yo volvemos a crucificar a Jesús. No pierdas de vista esto. Todo pecado es un acto absoluto de indiferencia, de ingratitud contra un Dios que lo único que ha hecho es bien para nosotros. Segundo, no puede fallar la Escritura. En medio de la discusión donde Jesús argumenta que Él perfectamente puede llamarse Hijo de Dios, porque en el Antiguo Testamento unos jueces que solamente ejercían la justicia en nombre de Dios eran llamados dioses con D minúscula, en medio de esa discusión Jesús dice: no puede fallar la Escritura. Y es un llamado para que volvamos a la palabra de Dios. Estamos tan pendientes de lo que dicen los hombres
Estamos tan pendientes de lo que dicen las noticias. Estamos leyendo permanentemente los labios de aquellos famosos, de aquellos ídolos de la farándula, pero en cambio la palabra de Dios, que es eterna, ni la leemos. ¿Por qué la palabra de Dios no puede fallar? Porque es precisamente Dios el que la pronunció, y Dios no se engaña ni engaña a nadie. ¿Y cómo sabemos que Dios la pronunció? Pues es que es una palabra que se cumple. Cuando vemos la vida de Jesús, vemos el cumplimiento preciso de profecías que se hicieron muchos siglos atrás. Una palabra que se cumple tiene que ser palabra de Dios. Y es que conocemos bellísimos libros escritos por los hombres, filosofías profundas, conocemos los libros de grandes religiones, pero tenemos que decir en honor a la verdad que ninguno de estos libros tienen profecías tan precisas que se cumplan de una manera tan clara. Y es que la Biblia no puede ser palabra del hombre porque lo que nos pide la Biblia jamás se lo hubiera inventado el hombre. Cuando el hombre ha intentado hacer dioses a su manera, entonces ha hecho dioses reflejo de sus caprichos y de sus bajas inclinaciones. Veamos, por ejemplo, los dioses griegos. Simplemente son proyecciones de las debilidades de los hombres que lo único que hacen es consentir esas debilidades. Son dioses del placer, dioses del poder, dioses del dinero, dioses que de alguna manera se ajustan muy bien a nuestra debilidad. Pero en cambio, lo que nos enseña la palabra es todo lo contrario. Mientras nuestra debilidad nos dice que cuando alguien nos hace algo nos debemos vengar, la palabra nos enseña que hay que perdonar siempre. Mientras nuestra debilidad nos dice que si te gusta alguien, pues puedes quitársela incluso a tu prójimo, la palabra nos dice que debes respetar la mujer de tu prójimo. Cuando nuestra debilidad nos dice que cuando tenemos rabia podemos explotar en ira, la palabra nos dice que debemos ser mansos y humildes de corazón. Es decir, jamás los hombres se hubieran inventado lo que dice en la palabra de Dios, porque es totalmente lo contrario a lo que pide nuestra naturaleza herida por el pecado. Por eso no nos cabe duda que es Dios el que nos lo enseñó. Hay que creer más en la palabra, y no solo creer más en la palabra, estudiarla y leerla, sino creerle más a la palabra. Si es una palabra que se cumple, entonces cuando leemos textos que nos invitan a la confianza en Dios, cuando leemos, por ejemplo, que Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Cuando leemos esto, entonces debemos creer. Y debemos poner de primero a Dios en nuestra vida. Y debemos poner de primero la voluntad de Dios. Dios es lo primero, que lo demás haga fila. Dios es lo primero, que lo demás espere en la línea. Debemos creer más a la palabra de Jesús. Tercero, cuidado con la dureza de corazón. Es triste ver la actitud de estos judíos que quieren matar a Jesús. Jesús ha obrado milagros patentes frente a ellos, milagros que ellos no pueden negar. Jesús ha actuado con absoluta sabiduría, les ha invitado 1 y 1000 veces a la conversión, y esto, en vez de acercarles a Jesús, les ha alejado. En eso consiste la dureza de corazón. Aquello que debería acercarnos a Dios termina alejándonos de Él. Y muchas veces nosotros podemos ser así. Dios permanentemente está tratando de conquistar nuestro corazón. Como dice en el profeta Oseas, con lazos de amor, con cuerdas humanas, nos atrae hacia Él. Y nosotros pareciera que mientras más nos atrae y más hace cosas para conquistarnos, más duro se vuelve nuestro corazón y más nos alejamos de Él. Pensemos, por ejemplo, en todas las bendiciones que Dios nos da frecuentemente, que deberían acercarnos a Él. Nuestra salud, la condición económica que tenemos, nuestra familia. Y muchas veces lo único que hacemos es alejarnos más de Él. Conozco personas que reciben una muy buena bendición económica y esto en vez de llevarles a amar a Dios, a acercarse a Él, a ser más generosos, en cambio se alejan de Dios, se vuelven más soberbios, más prepotentes. Ahorita hice una frase que me impactó mucho. Si mejora tu condición económica, no mejores tu estilo de vida, mejora tu nivel de caridad. Es una frase importante porque lo que Dios nos da con sobreabundancia es para que nos acerquemos a Él y para que cumplamos su palabra, no para que se nos endurezca el corazón. Oremos. Amado Señor, hoy escucho un doloroso reproche de tus labios. ¿Por cuál de todas las obras que has hecho te quiero apedrear? Es decir, ¿por cuál de todas las obras maravillosas, de todos los regalos, de todas las gracias que me has dado, quiero seguir pecando? Qué paradójico. Mientras más me has dado,
más me he alejado de ti. Mientras más bendecido, he sido menos agradecido. Hoy quiero suplicarte que me ayudes a transformar mi corazón, a dejar esta soberbia y esta locura que me hace alejarme de ti mientras más bendecido he sido. Al contrario, que mientras más bendecido, sea más agradecido. También te doy gracias, Señor, porque tus escrituras se cumplen, porque he visto el poder de tu palabra. Concédeme la gracia de creer más, de creer firmemente, de creer con todo el corazón, para no ir a caer en la dureza, precisamente en la dureza de corazón, para no ir a caer en la testarudez de la mente, sino al contrario, que todo lo que me enseñas sirva para tener un corazón de carne como el tuyo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿qué te ha hecho Dios? Segundo, no puede fallar la Escritura. Tercero, cuidado con la dureza de corazón. Compromiso. Vamos a hacer el esfuerzo de hacer la meditación diaria del Evangelio, sea con una meditación como esta, sea personalmente, pero que todos los días meditemos la palabra de Dios para que ésta nos transforme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.